una carta de parte de Dios. Una carta que Dios le pide a un apóstol, a un discípulo que la transfiera a una iglesia. A una iglesia a la cual Dios mismo está consciente de lo que allí está sucediendo. En manera de introducción, Éfeso, que hoy en día está en Turquía, en esa parte de Asia Menor, es la iglesia a la cual esta carta va dirigida. Dirigida a través de la voz de un hombre llamado el apóstol Juan. Juan, que había sido desterrado a la isla de Patmos por sus principios, por su fe, por sus creencias. Allí fue llevado el apóstol, despatriado de su propia nación, alejado de los suyos, alejado de sus hermanos, alejado de la iglesia. Está allí en Patmos, no, hermano, en unas vacaciones. El apóstol no estaba gozando de unas merecidas vacaciones en un hotel. Había sido desterrado por su fe. Había sido llevado allí por la imposición de líderes religiosos y políticos romanos que lo habían llevado a separarse de la iglesia que él tanto amaba. Pero qué bueno saber que en medio de aquella situación difícil y peligrosa y de persecución para una iglesia que había sido constantemente perseguida, no solamente por los romanos, sino por los propios judíos que no creían en el mensaje de la resurrección de Cristo, y aquellos hombres con vehemencia, con fuerza, con autoridad, con la presencia del Espíritu Santo, con orgullo en su corazón de saber que le servían a un Dios vivo, siguieron predicando el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección de Cristo, llevando el mensaje del evangelio, el cual Cristo había escogido, aunque para los hombres le fuera una locura. El autor del libro de los Corintios dice: pero a Dios le plació salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Y él le dice: ya que el hombre no conoció a Dios a través de la sabiduría humana, ya que el griego hablaba de la sabiduría, los judíos eran muy dados a su nación, eran muy orgullosos con su genealogía, con su nación, pero Dios le plació utilizar el sencillo mensaje del evangelio para salvar, para transformar a los hombres. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, y eso fue lo que hizo la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y eso es lo que la iglesia hace en el siglo XXI. Ustedes habían pasado, hermano, 21 siglos de aquella primera iglesia. De aquella iglesia que les dije que nació no porque a un hombre se le ocurrió, no porque un hombre decidió crear una iglesia, llamar a ciertos hombres a una reunión y estipular una iglesia y ponerle un nombre, hermano. No, aquella iglesia había nacido en el mismo corazón de Dios, porque más que una institución, la iglesia era constituida el cuerpo de Cristo. Aquellos hombres que comenzaron a transformar aquel siglo, aquellos hombres que fueron dirigidos por el poder del Espíritu Santo, aquellos hombres que con pasión y sin temor comenzaron a predicar con denuedo la palabra de Dios en cualquier lugar, hermano. Ellos predicaban en los templos siempre y cuando se les permitía. Ellos se reunían en diferentes sinagogas a predicar a Cristo, pero la iglesia, la Biblia dice en el libro de los Hechos que esa iglesia que emanó, que surgió del Espíritu Santo, era una iglesia que tenía todas las cosas en común. Era una iglesia que adoraba a Cristo, pero era una iglesia que servía a la comunidad. Era una iglesia que se servían los unos a los otros. Era una iglesia que se reunía en las casas humildemente a comer el pan, a hablar de la palabra del Señor. Que estaba, hermano, consciente de la necesidad que había no solamente en sus comunidades de fe, sino también estaban conscientes de la necesidad que había alrededor, de la necesidad que
tenían ya no solamente los judíos. Por eso el apóstol Pablo dice, no se trata de Apolos ni de Cefas, no se trata de mí, se trata de Cristo. Y Cristo ha hecho de muchas naciones un solo cuerpo que se llama la iglesia de Jesucristo. Independientemente de cuál fuera el nombre, han sido los hombres que han dividido la iglesia de Cristo en denominaciones. Es el hombre el que ha dividido la iglesia con sus particularidades, cuando no debería ser. El apóstol Pablo dice, porque nosotros tenemos una sola fe, nosotros tenemos y servimos a un solo Señor, nosotros hemos sido bautizados en un solo bautismo, nosotros somos de Cristo, aquí no hay división ninguna. Inclusive el apóstol Pedro, la Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, fue llamado por un hombre, Cornelio. Cornelio era un gentil, Cornelio no pertenecía a la raza judía, era visto para muchos como un perro. ¿Sabe que así se trataban a los samaritanos, a los gentiles que no eran judíos? Por eso cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio con todo su orgullo de que era judío, de que había sido la nación escogida por Dios, no en balde luego el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos le tiene que hablar de la rama y de los que han sido injertados, de los que se injertaron a la rama. Estaba hablándole de los gentiles. El apóstol Pedro no entendió de primera instancia y empezó a hacer acepción de personas hasta que llegó a aquel lugar. La casa de Cornelio recibió el mensaje de Cristo. La casa de Cornelio recibió al Espíritu Santo. Y ahí el apóstol Pedro entendió y dijo, ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas. Las divisiones las hacemos los hombres. Las divisiones culturales, morales y espirituales las hacemos los hombres. Pero Dios no tomó en sí aquella nación sin olvidar a las demás naciones. En el corazón de Dios ya los gentiles estaban dentro también de la promesa. Y aquella iglesia se dedicó a servir con fuerza, con una presencia del Espíritu Santo terrible. La Biblia dice que el apóstol Pedro aún ponían a los enfermos en las calles para que cuando el apóstol Pedro y los discípulos pasaran por el lugar, dice la Biblia que aún con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Esa era la iglesia del siglo I, una iglesia llena de poder y de autoridad, pero una iglesia llena de amor, una iglesia unida, una iglesia consciente del trabajo que Dios le había mandado hacer. En Marcos capítulo 16, en el verso 15, Jesucristo le dio un mandamiento a sus discípulos antes de irse. Él le dijo, ahora se van a ir por todo el mundo y van a predicar este evangelio. Los que creyeren y fueren bautizados serían salvos, y el que no sería condenado. Consciente del mensaje, consciente de la responsabilidad, hasta el siglo XXI la iglesia ha llegado hasta aquí. Pero ¿sabe? Había una iglesia en Éfeso, en una ciudad grande de la provincia de Asia, que era el centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana. Por eso en el libro de los Hechos relata un momento que el apóstol Pablo va allí y ve que había muchos diseños o muchos rótulos, no sé, muchas advertencias o hablaban de los dioses paganos. Y había uno que decía el Dios no conocido. Ahí llegó el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, a predicarle a los efesios sobre el Dios no conocido. En Asia, sobre todo en esa región, en Éfeso, se adoraba a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, aquella que era la diosa de la fertilidad. Mientras los apóstoles predicaban el mensaje de Cristo y hablaban de la resurrección, se levantó una gran multitud en contra de lo que allí se predicaba. Y empezaron, hermano, la Biblia dice, está registrado en la historia, en el libro de los Hechos, que empezaron a gritar por horas y horas a Diana, la diosa. Empezaron a gritar porque ellos temían que el templo de la diosa Diana fuera destruido, porque eso dejaba mucho dinero, hermano. Era un lugar donde mucha gente iba a ver. Estaba en una zona portuaria. Era un centro comercial.
Su ambiente estaba lleno de materialismo, porque era una ciudad muy rica, pero era una ciudad muy inmoral. Inclusive en la historia se habla que en el templo de la diosa Diana habían prostitutas sagradas. Pero a pesar de todo ese ambiente, a pesar de todo ese ambiente contrario, allí se levantó una iglesia. La iglesia de Éfeso, a la cual el apóstol Juan va dirigida esta carta por orden divina. Y aquella iglesia comenzó a hacer su trabajo en medio de aquel lugar. Aquel primer siglo de la historia de la iglesia, que se caracterizó por un profundo amor, se caracterizó por un ardiente celo por Cristo, aun cuando habían recibido una fuerte oposición de falsos maestros y de doctrinas que eran erradas, que iban en contra de lo que Cristo y los discípulos había predicado allí. En aquel ambiente, hermano, se levantó una iglesia. Usted y yo deberíamos pensar, hermano, en qué tipo de ambiente la iglesia de hoy se levanta. Pero más que el ambiente, me preocupa con tanta o con cuánta fuerza la iglesia de Jesucristo está haciendo su trabajo. Yo voy a analizar el mensaje de esta iglesia de los Efesios. Y vamos a sacar, hermano, algunas enseñanzas eternas que hay en ella. No solamente para los cristianos de aquel primer siglo. Recuerda que le dije que en el verso 7 él le dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Aun cuando estaba dirigida a una iglesia en particular. Porque ese mensaje no ha caducado, hermano. Ese mensaje ha trascendido a través de 21 siglos. Todavía Dios le hace un llamado a la iglesia. Lo primero que usted debería conocer es que el Señor le dice y escribe al ángel en la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo quiero que usted entienda y vayamos poco a poco analizando este aspecto de la Escritura y este mensaje a la iglesia. La palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel en griego es ángelo. Estaba haciendo referencia a ángel, ángelo, pero hacía referencia al líder o a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, en particular a toda la iglesia. El mensaje iba dirigida y Dios le dice y hace responsable delante de su presencia al ángel de la iglesia, aquel que estaba encargado de aquella obra y de aquel ministerio junto con sus líderes. Y ahora Dios le dice: y el que escribe, que anda en medio de los 7 candelabros de oro, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Sabe? Dios nos tiene en su diestra. Dios nos tiene en su mano. ¿Sabe? Dios todavía sigue caminando en medio de los candelabros. ¿Sabe lo que significaba la palabra candelabro? Era el mensaje dirigido hacia la iglesia. Él está hablando de la iglesia. Él le dice: yo que todavía camino en medio de la iglesia. Eso me hace recordar al principio en Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios todavía se mueve en medio de los candelabros de oro. Dios todavía se mueve en medio de las congregaciones y se pasea a Dios. Porque Dios, en su amor y su misericordia, quiere hacernos ver y saber, y que a usted no se le olvide que la presencia de Dios, porque Él así lo prometió, que estaría con nosotros hasta el fin del siglo. Hay una responsabilidad a los pastores. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. El tener un ministerio, un pastorado, no es como la mayoría de la gente piensa. A veces la gente se me acerca y es triste, hermano, es triste porque yo sé lo que dice la cultura de nosotros. Yo sé lo que dice este siglo de los pastores. Yo lo sé, hermano. Yo estoy consciente, yo estoy al tanto.
Yo sé que la gente cuando escucha la palabra pastor, lo primero que puede pensar es que es un buscón, que es alguien que vive de la iglesia, que es alguien que lo único que quiere es un futuro basado en la gente. Pero esto conlleva una gran responsabilidad. Hebreo lo dice: ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios cuida a sus mensajeros. Por eso el Salmo 105 dice en el verso 15: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Yo quiero que usted entienda que Jesús tiene a su pueblo en sus manos. Yo quiero que usted sepa que esas estrellas que eran los pastores, y en un sentido podríamos decir que eran todos los que son mensajeros del Señor, todos aquellos que llevan la palabra de Dios. Pero también yo quiero que usted sepa que Cristo anda en medio de la iglesia. Jesús está activo en medio de la iglesia a través del Espíritu Santo. Él camina en medio de los candelabros, en medio de los candeleros que representaban aquellas 7 iglesias. Quiero decirte que el Espíritu Santo está activo en medio de la iglesia, así cumpliendo su palabra. Jesucristo lo dijo: porque donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Y aquella iglesia, hermano, en aquella provincia era muy conocida. Era una iglesia que había entregado su amor, era una iglesia que había trabajado, era una iglesia que no se había fatigado, era una iglesia que reconocía que Dios sabía lo que ellos hacen. ¿Sabe? En el verso 2, después que el Señor le dice: yo camino en medio de la iglesia, yo tengo al pastor o a los líderes en mis manos, y le dice: yo reconozco, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Sabe? Dios conoce nuestras obras. El Señor sabe lo que nosotros hacemos. El servicio que prestamos o dejamos de hacer, Dios lo sabe, Dios conoce nuestro trabajo. La palabra griega que se emplea aquí describe el trabajo que hace sudar, hermano. No era cualquier tipo de trabajo. Él le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Dios conocía, porque Dios conoce lo que nosotros hacemos. Dios conoce cuánto deseo, cuánto amor, cuánta pasión nosotros le imprimimos a lo que hacemos. Dios sabe con la pasión que usted se levanta diariamente a buscarlo en oración. Dios sabe cuánto tiempo usted le dedica a Él. Dios sabe inclusive cuál es la intención de su corazón. Dios sabe si usted ama la obra. Dios sabe si usted ama a su hermano. Dios sabe si usted ama lo que Dios le mandó a hacer. Dios lo sabe. Él le dice: yo conozco tus obras. ¿Usted cree que a Dios se le escapa algo, hermano? ¿Usted cree que Dios no está pendiente a lo que nosotros hacemos? Porque la Biblia dice que un día todos iremos delante de la presencia de Dios y le daremos cuenta a Dios, por lo bueno, por lo malo. Cada cual de nosotros, todos los que estamos aquí sentados y los que no están aquí, todos un día daremos cuenta a Dios por nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Dios tiene todo registrado de lo que nosotros hemos hecho. Y Dios sabe si lo hacemos con amor. Y Él le dice: yo conozco tu trabajo. Y esa palabra significa ese trabajo que hace sudar, ese trabajo duro, ese trabajo que te deja exhausto, ese trabajo que demanda toda tu energía, ese trabajo que demanda toda tu concentración mental. De eso es que Dios le dice: yo conozco tu trabajo. Yo conozco cuánto tú amas la obra. Yo conozco lo que tú te esfuerzas. Yo conozco lo que tú estás dispuesto a hacer o dejar de hacer con tal de agradarme. Dios lo sabe. Y Dios le dice a la iglesia: para que lo sepas bien, yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo, pero yo también conozco y reconozco tu paciencia. La palabra paciencia en el idioma original del Nuevo Testamento significa permanecer debajo, significa sostenerse firme frente a cualquier dificultad. Y Dios miraba, Dios está haciendo un panorama de lo que era la iglesia. Dios le estaba haciendo unos rayos X a la iglesia. Le dice: yo sé quién tú eres, yo sé de tu trabajo, yo sé de tu paciencia. Yo sé que es duro para ti. Yo sé que tú te has sostenido firme frente a cualquier dificultad.
Yo sé en la valentía, es esa paciencia o esa valentía que acepta los sufrimientos y las dificultades, pero siempre sale victorioso. ¿Cuánta falta, hermano? Nos hace falta ese tipo de paciencia. Y Dios le dice a la iglesia, yo conozco tu paciencia. Yo sé que tú has tenido paciencia. ¿Sabe? Es tan triste, hermano, cuando a veces uno se topa o trabaja con gente, que lo menos que tiene es ese tipo de paciencia. Ese tipo de paciencia que aun cuando es sometido a una prueba difícil, él se sostiene en medio de esa dificultad porque sabe que Dios le dará la victoria. De eso está hablando ahí. Él le dice, yo conozco tus obras, tu alto trabajo y conozco tu paciencia. También luego le dice y le habla sobre la defensa. Él le dice, él le habla de que no solamente era paciente, era una iglesia trabajadora, era una iglesia luchadora, pero él le habla, hermano, también, y le dice, y véalo conmigo en el siguiente verso. Él le dice, y has trabajado arduamente. Yo sé que te has fajado. Yo sé que te has doblado el lomo. Yo sé que probablemente has dejado tu casa, tal vez inclusive has dejado tus propios intereses. Esa es la iglesia de Cristo, hermano. Es la iglesia que abandona sus propios intereses, sus propios deseos egoístas para cumplir el propósito de Dios en su vida. No hay mucha gente así, hermano. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, o contestándole a Pedro cuando le dijo, Señor, y a nosotros que hemos dejado la casa, que hemos dejado nuestra familia, ¿qué será de nosotros? Y el Señor le dijo, mira Pedro, no te preocupes por eso, porque no solamente vas a tener recompensa aquí, sino que también vas a tener recompensa en el reino de los cielos. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y sabe, y no has desmayado. Has soportado como un buen ministro de Jesucristo. Has soportado los embates de la persecución. A veces nosotros leemos esto y pensamos que era una iglesia que tenía aire acondicionado, hermano. No estamos hablando de la iglesia del siglo XXI, de la iglesia XXI que la gente no quiere ir porque hace calor. No estamos hablando de eso. Aun cuando los templos estén llenos con mucho aire y muchas luces y mucha música, aún así la gente le sigue dando la espalda a Dios. No estamos hablando de ese tipo de cristianos. No eran cristianos que se doblaban fácil, no eran cristianos endebles, no eran cristianos enclencos. Estoy hablando de una iglesia fortalecida por el Espíritu de Dios. Estoy hablando de una iglesia que operaba bajo la fuerza del amor. Una iglesia que estaba dispuesta a todo, a ser perseguida, a ser echada a los leones, a ser quemadas en hoguera. Eran gente que tenían los pies puestos sobre el fundamento que era Cristo Jesús. Wow, qué clases de cristianos, hermano. ¿Qué clase de iglesia era la iglesia de Éfeso? Una iglesia que creció en medio de una nación completamente idólatra. Pero allí se estableció una iglesia de amor. Allí se estableció una iglesia poderosa. Una iglesia que trabajaba arduamente por el amor de Cristo. Y Jesucristo le dice, yo sé que tú has estado ahí. Yo sé que tú has defendido el Evangelio. Yo lo sé. Imagínense, inclusive en el verso 2, Él le dice, yo sé que tú no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Una iglesia pendiente, una iglesia que conocía su teología, una iglesia que conocía su fundamento, una iglesia que sabía dónde estaba parado, una iglesia que defendía el Evangelio. E inclusive en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 29, en el verso 30, el mismo apóstol Pablo le había escrito, le había hecho una advertencia a la iglesia sobre los lobos rapaces. ¿Usted lo sabe? El apóstol Pablo le escribió lo siguiente y fue a la iglesia en Éfeso. Le dice, por tanto, mirad por vosotros, cuídense, estén pendientes ustedes y cuiden a todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Hermanos, esto es un mensaje bien significativo para la iglesia de hoy. La iglesia que ha abandonado su lugar y ha abandonado su puesto.
Y Él le dice, Dios los ha puesto a ustedes para apacentar la iglesia del Señor. No la iglesia del hombre, sino la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que la compró a un precio muy alto, a precio de su propia sangre. Y Él le dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, mire lo que le dice el apóstol, mire qué clase de visión espiritual tiene. Le dice a esta misma iglesia ahora, porque yo sé que cuando yo me vaya, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. ¿Sabe? Cualquier similitud con la iglesia del siglo XXI no es pura coincidencia, hermano. Es un mensaje profético a las iglesias de hoy. A las iglesias que han abandonado y no han dejado que el Espíritu de Dios sea quien los gobierne, que no han dejado que el Espíritu de Dios los guíe y los dirija. Y hoy por eso estamos pagando y viendo el fruto de aquellos que abandonaron la presencia del Espíritu Santo, tratando de hacerlo con sus propias fuerzas, hermano, tratando de sustituir el Espíritu Santo por cosas, por entretenimiento, por entretener a la gente, para que la gente se sienta cómoda. A esa iglesia hace tiempo que el Espíritu Santo de Dios se fue. Y ahora hay que hacer cualquier cosa para tratar de lograr de que la gente vaya. Y mire lo que Él le dice. Esa gente va a llegar y no va a perdonar al rebaño. Y le dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero mire la advertencia, por lo tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y he aquí, hermano, ahí, eso era lo que el apóstol Pablo le decía, yo llevo 3 años, no he cesado de orar, no he cesado de recomendar, no he cesado de decirle que estén alerta. Se lo decía a la iglesia y ahora, luego, unos cuantos años luego, ahora viene la advertencia a través de Dios directamente, utilizando a Juan. Y le dice, escríbele a la iglesia en Éfeso. Escríbele, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco que tú aborreces la obra de los nicolaitas. Yo reconozco que tú no soportas a los malos, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Mire la iglesia, la visualidad espiritual que tenía aquella iglesia para reconocer los que llegaban allí. Qué bueno cuando uno puede reconocer el que entra, ¿verdad, hermano? Qué bueno cuando uno puede reconocer que no todo el que se para un altar es porque es de Dios. Qué bueno cuando uno puede reconocer que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Qué bueno cuando uno puede reconocer que no cualquiera que tenga un nombre de ministro o de ministerio o un título, porque hoy en día los títulos sobran. Sobran los títulos. Los títulos de apóstoles, de pastores, de salmistas y qué sé yo cuántas otras cosas se han inventado. Tenemos mucho nombre, pero poca presencia de Dios. Se tiene mucho nombre, pero poca acción. Se tiene mucho nombre, pero muy pocos que recojan, que limpien, que ayuden, que levanten. Pero tenemos muy pocos que visiten. Pero tenemos muy pocos que vayan a los hospitales, a las cárceles. Pero tenemos mucho nombre. Iglesia de Dios fulano de tal. Y esos grandes nombres y esas gran pancartas y esos grandes rótulos que yo veo y la familia allí está retratada y el nombre bien lindo y cada cual busca un nombre espectacular. Pero sin esencia, hermano. Sin búsqueda. Sin clamor de Dios. Sin oración, sin estudio de la palabra de Dios. Son iglesias vacías. Donde no le importa lo que puede pasar en la comunidad, lo que pueda pasar. Bueno, imagínense, a veces no se preocupan por los que están adentro, que se van a preocupar por los que están afuera. Y viene la advertencia. El apóstol se lo dijo. Dios conoce también tu sufrimiento. Él se lo dice a la iglesia. Yo conozco, yo sé que tú has sufrido. ¿Usted cree que Dios no sabe todo lo que usted ha sufrido? ¿Sabe que todo aquel que se ha propuesto a seguir a Jesús se expone al sufrimiento? Dios conoce nuestra constancia. Dios conoce su firmeza. Él lo dice en Hebreos 12, capítulo 3, verso 4. Jesucristo le dice a la iglesia, tú no has desmayado. En otras palabras le dice, no te has cansado de trabajar. ¿Sabe qué, hermano?
todavía esto no ha terminado. Todavía nuestra batalla no ha terminado. Todavía nuestro trabajo no ha terminado. Y el Señor conoce nuestra constancia. Pero ¿sabe qué, hermano? También Dios conoce nuestra apatía. Hasta ahí va bien, pastor, qué lindo, como Él describe a la iglesia. Conozco tus obras, tu trabajo, tu amor, tu esto. Y usted dice, qué lindo iba, pastor, hasta ahí. Qué lindo. Pero en el verso 4 hay una advertencia. Y ahora Él le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios conoce todo lo que hacemos, pero Dios también conoce cuando nos volvemos apáticos a su obra. Hay una terrible acusación que se le lanza a la iglesia de Éfeso. La palabra has dejado se traduce como has abandonado. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu amor hacia tus hermanos en la fe. El Señor le había enseñado que el amor mutuo debía ser la señal de la cristiandad. ¿Usted lo sabe? Usted sabe lo que dice Juan capítulo 13, verso 34 y en el verso 35. El sello de la iglesia, la señal de una verdadera cristiandad está basada en el amor. No en el amor de palabras. Juan lo dice en su carta, en su primera carta. Él le dice, esto no es con palabras. Es más allá de la palabra. Él le dice, ¿cómo tú puedes amar a Dios a quien no has visto? Y no puedes amar a tu prójimo, a quien está ahí todos los días. Y esa era la señal de la cristiandad. Y ellos habían abandonado el amor sin el cual todo lo demás de nada sirve. Lo sabía 1 Corintios capítulo 13. Si yo no tengo amor, yo no sirvo. Si yo no tengo amor, si yo no le pongo amor, usted le puede poner a veces cierta energía y probablemente se canse. Probablemente tome la determinación y diga, mira, que lo haga otro. Ya yo estoy cansado. El que lo hace con amor, hermano, es la fuerza que lo dirige, es la fuerza que lo motiva, es la fuerza que lo impulsa. Es la fuerza que aunque esté cansado dice, no, yo me voy a levantar y me voy para la iglesia porque hay cosas que pueden quedarse atrás. Pero es más importante servir a Cristo. Es más importante ser parte de la iglesia. Es más importante hacer el trabajo que Dios me envió. Usted no sabe diariamente, hermano, cuánta necesidad tiene la gente. Y Dios le llama la atención a la iglesia. Si no hay amor, de nada te sirve. Yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe? Voy a hacer una nota al calce y me perdonan los que estaban el martes. Pero de igual manera tengo que hacer una advertencia a la iglesia de hoy. A usted como hermano, a usted como cristiano. Nosotros tenemos demasiado de situaciones difíciles. Las tenemos primeramente en nuestro interior. Hay gente que está en una batalla constante en su interior. Una batalla, una lucha. Una lucha por lo que ama, por lo que desea. Una lucha por seguir a Cristo. Una lucha en su interior. Una batalla espiritual que lucha todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta. Una lucha con sus conflictos emocionales y espirituales. ¿Por qué cree que nosotros, a veces yo como educador o los psicólogos o los trabajadores sociales o los consejeros no dan abasto, hermano? Antes hablaba con un grupo de estudiantes y una estudiante se me acerca y me dice, oye, mister, usted sirve como consejero. Qué chistosa, ¿no? Y yo, gracias por lo que a mí me toca. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto no es fácil. Donde quiera que usted va, usted tiene que enfrentar una situación. Y no estoy hablando de su situación en particular, estoy hablando de la situación de los demás. Estoy hablando de los problemas que nos rodean. Estoy hablando no solamente de los problemas internos, sino de los externos, de los que tengo contra la cultura, contra la política, contra las circunstancias, en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con la esposa, con los agregados. Y tenemos demasiada carga dentro de nosotros.
Y en la mayoría de los casos, todos estamos llamados a enfrentar nuestras propias situaciones. Se supone que así sea, hermano. Yo a veces le digo a mi esposa, gracias a Dios que hay algunos que por alguna razón Dios nos ha dotado, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado cierta capacidad para aguantar un poco más allá, ¿verdad? Pues yo no sé si usted sabe, hay gente que, hermano, la mejor opción es coger un revólver y quitarse la vida. Eso lo hace fácil, eso lo hace cualquier cobarde. Porque no se trata de cuánto estudiado, no se trata de cuánto intelecto. Usted no sabe cuántos profesionales, cuánta gente de haber estudiado 5, 10, 12 años y determinaron en su vida por un problema quitarle la vida a su esposa, a sus hijos y luego quitarse la vida a ellos, hermano. Es bien difícil, pero Dios nos ha llamado a todos a enfrentar nuestras propias situaciones. Pero habrá momentos, y yo lo sé, que usted no va a poder con la carga. Por eso ahora Dios le está haciendo un reclamo a la iglesia. Le dice, dejaste tu primer amor. ¿Y cuál era el problema de dejar el primer amor? Porque si tú no tienes amor, hermano, has perdido y te encuentras nuevamente de donde empezaste. Estás vacío. Porque esa es la fuerza que nos impulsa a nosotros a trabajar. Esa es la fuerza que me dice a mí como pastor, pastor, no te canses. Pastor, y aunque te canses, no te rajes, como dice el mexicano. Es el amor, la fuerza que me ayuda a levantarme, a orar, a entregarle las almas al Señor, a pedirle al Señor que añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Es el amor la que me impulsa a orar a Dios para que levante obreros de en medio de la congregación, aun cuando miro a mi alrededor y digo, ¿dónde están los hermanos a veces? Eso es así, hermano. Esa es la fuerza que me levanta, esa es la fuerza que me anima. Y hay momentos que quisiera, al igual que ustedes, dejarlo todo. Decía el martes a la iglesia, a los hermanos, en forma de advertencia, usted tiene que tener cuidado con lo que usted está haciendo, cómo usted está enfrentando las situaciones y los momentos, no solamente en su interior, de su vida, sino también de lo que está a su alrededor, de su casa, de su esposa, con sus hijos, de su trabajo. Es bien fácil resignarse, hermano. Hay quienes deciden resignarse. ¿Qué es resignarse, pastor? Se trata de aceptar pasivamente un problema, una situación difícil. Hay gente que a veces está hasta el tope, o hasta el copete, o hasta qué sé yo, como decimos nosotros. Ya estamos hasta aquí, decía mi mamá, hasta aquí, hasta la coronilla. Y sabe, y es bien fácil resignarse en momentos como ese. Parece que ya la iglesia ya hacía las cosas, pero las hacía automáticas. Ya servía, pero lo hacía como arrastrando los pies. Y Dios le dice, pero tengo contra ti una cosa. Ya la fuerza que tenías inicialmente no es la misma. No es la misma pasión. Ya no estás trabajando igual. Ya estás perdiendo la visión espiritual. Ya estás perdiendo el impulso que te lleva a amar. Que te lleva a sostener a alguien de la mano. Que te lleva a orar por él. No importa cuánta distancia esté. No importa si está en el hospital y usted tiene mucho trabajo. El amor te lleva, te guía, te dirige y te dice, no importa. Yo puedo salir de mi trabajo a hacer ese trabajo adicional, porque Dios me ha puesto como un obrero en medio de la mies. ¿Y sabe qué? La mies es mucha, pero son muy pocos los que trabajan. Es muy fácil resignarse y decirle, bueno, yo lo acepto pasivamente, si total, esto es un dicho bien puertorriqueño, carnal, que dice, para lo que falta que venga el resto. Eso se llama resignación, hermano. Ya me resigné y a lo que falta que se me caiga la casa encima. Cuando una persona se resigna, acepta la situación y deja de luchar contra ella o deja de buscar una solución respecto a la problemática que se le está planteando. Hay veces, hermano, es que es tan fácil es tan fácil dejarlo todo, es tan fácil resignarse. Es tan fácil decir, el barco no es mío, déjalo que se hunda. Es más fácil echarle la culpa a otro. Dicen por ahí que la culpa es huérfana. Yo le consigo un padre para seguida. Esto no es problema mío. Ese es problema de la sociedad. Ese es problema del gobierno. Ese es problema del maestro. Ese es problema de la iglesia. Ese es problema del pastor. Ese es problema de los líderes. Y ahí andamos echándole a todo el mundo la culpa. La culpa, la culpa. Me resigno. Acepto la situación.
Por lo general la resignación aparece cuando algo es inevitable, cuando ya uno se ha cansado de pelear. Y uno dice, bueno, pues allá, yo lo voy a dejar así, sí, total. ¿Sabe que hay gente que le deja las cosas al tiempo? ¿Usted lo sabía? Yo no sé si leyó el mismo autor que yo leí en una ocasión que decía, no hay cosa que el tiempo y la distancia no hagan olvidar. Yo no sé, a lo mejor lo leyó. Yo recuerdo haberlo leído en mis tiempos de escuela superior. Alguien dijo eso. No hay cosa que el tiempo y la distancia no hagan olvidar. Y a veces es bien fácil resignarse. Es bien fácil entrar en una inacción. La inacción es la falta de actividad o movimiento. Dejamos de accionar, dejamos de trabajar. Es fácil así. Y le contaba sobre mi hermano. Tengo un hermano menor que desde niño lo vi porque mi mamá lo sobreprotegía. Y llegó adulto y todo el tiempo él huía a los problemas. Todo el tiempo él hacía lo posible por huir al problema, no por enfrentarlo. El problema de huirle a la situación es que tarde o temprano te va a alcanzar. Y te va a alcanzar, tal vez ya no recuerde, los pequeños leopardos crecen. Y a lo mejor ese pequeño gatito que usted puede acariciar, que usted se lo puede poner en su falda, que usted puede jugar con él, un día va a crecer y las garras le van a crecer. Y ya no es un pequeño gatito, ahora es un tigre. Ahora es un león. Y ahora menos va a poder con él. Por más que usted se aleje, por más que usted trate de dejarlo, por más que usted se haga el sordo, por más que usted se haga el ciego y el mudo, tarde o temprano, si usted no enfrenta el problema y decide resignarse, lo va a alcanzar. Se necesita ser valiente, hermano. Por eso el Señor le dijo, pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le da no solamente la advertencia, le da una solución. La solución está en el verso 5. Él le dice, por lo tanto arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Fíjese que él no le dice, no, vuelve y cambia tus obras, haz algo diferente. No, él le dice, haz lo que dejaste de hacer. Esa energía que tenías, que era habituar en ti, esa fe que tenías en Cristo, ese ánimo y deseo que tenías por hacer lo que Cristo te encomendó. Él está diciendo ahora, pero vuelve allá, haz tus primeras obras. Arrepiéntete, mira de dónde has caído. Es bien fácil, hermano, resignarse. Es bien fácil dejarlo. Es bien fácil cansarse. Yo le decía a la iglesia el martes, qué fácil yo hubiese resuelto mi problema como pastor. Se lo voy a confesar, lo hubiese resuelto bien fácil. Hubiese hecho una carta, lo hubiese puesto aquí. Y me hubiese ido como un cobarde. Pero ¿sabe lo que la Biblia dice? Que es que a veces a nosotros se nos olvida. Nosotros pensamos que únicamente hay cierta clasificación de gente que se va a perder. Pero ¿usted sabe lo que la Biblia dice? Que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Y Jesucristo le advirtió a la iglesia, le dijo, la puerta del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. Ustedes tienen que ser fuertes, tienen que entrar ahí, arrebatarle las almas al diablo si tienen que hacerlo. Pero esto no es para cobarde, hermano. Es bien fácil huir del problema, pues te conviertes en un cobarde. ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia, hermano? Y miran y ven el panorama y dicen, wow, ahí falta mucho trabajo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Y es bien fácil dejarlo, es bien fácil soltarlo, es bien fácil tomar otra decisión. Ay, yo me voy para otro sitio donde haya aire acondicionado. Ya mi problema se resolvió. Y sin embargo, mira lo que dejé, no me importó. Esos son cobardes, hermano. ¿Sabe cuántos cobardes yo he conocido en la obra del Señor? Imagínense, en 30 y pico de años sirviéndole a Cristo. Desde que era un niño, eso a mí nadie me lo contó, hermano. Yo lo estoy viendo en figuras de líderes, lo estoy viendo en padres, en familias. Y siempre miraba así, observaba las familias cristianas de la iglesia. Y miraba con detenimiento a los líderes y analizaba cada palabra que decían. Pero de igual manera veía cómo se comportaban, cómo hacían. Veía cuán fervientes eran en la oración, cuán fervientes eran en buscar de acuerdo a la necesidad de la gente. Eso me formó, eso me capacitó, eso me dio carácter. Y mis pastores me enseñaron a no ser un cobarde. Pero es muy fácil, hermano, yo presentar una carta de renuncia y decir, mire, hermano, yo no puedo con ustedes. Y digo como dijo aquel,
Ahí les dejo ese desastre. Eso lo hace cualquiera, hermano. Eso lo dice cualquiera. Cualquier hermano dentro de una congregación dice, no, en esa iglesia hay mucho trabajo, yo me voy. Conmigo no cuenten. Conmigo que no hagan. Y el Señor le dice, pero tienes algo que hacer. Tienes que arrepentirte. Ese es el primer paso en el camino de regreso. Jesús no está hablando con inconversos, hermano. Jesús no está hablando con la iglesia. Jesús está hablando con el grupo de hermanos que decían que amaban a Dios. ¿Cómo yo puedo amar a Dios si no puedo amar a mi hermano? Para que el triunfo del mal solo basta que los hombres del bien se crucen de brazos. Es tan fácil cruzarse de brazos. Es tan fácil delegar. Es tan fácil decir, no, eso le toca a mi esposo, no, eso le toca a mi esposa, no, eso es responsabilidad de la escuela, no, eso es responsabilidad del colegio. Usted no sabe cuánta gente yo me encuentro así. A mí me encanta encontrarme los hermanos. Cada vez que yo hablo con un padre que viene a mi salón a decirme algo, yo le digo, usted es la primera responsable. Claro, yo se lo adorno de una otra forma, pero se lo digo. Y a la que conozco se lo digo más directamente todavía. Y me dice, no vengas a regañarme. Yo digo, no, yo no te estoy regañando. Pero eso es producto de lo que tú hiciste con tu familia. Ahora es bien fácil pensar que la sociedad tiene la culpa cuando te correspondía a ti. Y eso mismo pasa con muchas veces en nuestros hogares cristianos. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tanta responsabilidad tiene el esposo como tiene la esposa. Tanta responsabilidad de amor, de búsqueda, de fraternidad, de consagración. A veces que yo veo unas parejas tan disparejas en el Evangelio. Aquí mi esposo es el consagrado. ¿Y usted qué? Yo conocí uno que decía, no, yo, chacho, a mí, fulana está bonita y todo, no se había ni casado. A mí me gusta, pero es que es como muy consagrada. Y yo dije, ¿qué yo quería? Son parejas disparejas, hermano. Se supone que un matrimonio cristiano, hermano, todos sean devotos a Dios. Le sirven al mismo Dios. Con el mismo carácter, con la misma presencia, con la misma fuerza. Se dan ánimo los unos a los otros. Cuando yo no puedo orar por mi esposa ora por mí. Cuando yo tengo un down, cuando yo estoy, que es la palabra del momento, es que yo estoy depresivo. Hoy todo el mundo anda depresivo por ahí. Hay una fórmula, se llama arrepentimiento. Esta es una orden dada en el tiempo presente que está destacando determinantemente romper con el mal. La palabra arrepentimiento le dice, termina con esto ya. No le dé más largas al asunto. Termina, rómpelo, arrepiéntete, haz lo que tengas que hacer. Y le dice, toma una acción, vuelve a tu primer amor. A mí me encanta cómo es la palabra de Dios, es determinante. Dice las cosas como son. Rompe con eso. Y vuelve a las primeras obras. Es decir, produce fruto que indica que en verdad estás arrepentido, que has cambiado, que amas lo que haces. Y no somos más indiferentes. Cuando Dios habla, debemos creer lo que Él dice. ¿Sabe lo que el Señor le dice a la iglesia? Mire lo que Él le dice. Ve al verso último. Le dice, porque si no te hubieses arrepentido, si no haces caso, yo voy a quitar tu candelabro de medio de su lugar. ¿Sabe lo que le está diciendo? Para que lo entienda en el siglo I y en el siglo XXI. En el siglo I, la advertencia era, si tú no te arrepientes y vuelves a las primeras obras, yo te voy a arrancar de donde tú estás. No sé si usted ha leído la historia de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, la ciudad más próspera del siglo I. Ya en el siglo IV, hermano, ya no quedaba nada. Hoy en día, donde estaba la iglesia de Éfeso, en ese lugar y en la cercanía, lo que hay es una mezquita. Los árabes en el siglo IV arrasaron con todo aquello.
Lo que queda de la iglesia en Éfeso son ruinas. Y el Señor le dijo, si no te arrepientes, te quito de donde está. Y Dios lo quitó. 4 siglos después, pero lo hizo. Y hoy en día lo que queda es un centro turístico. La gente va, mira, aquí esto es lo que queda de esas ruinas de Éfeso. Y Él le hizo la advertencia. Le dijo, voy a quitar el candelabro de su lugar. Y se cumplió. ¿Por qué? Porque la iglesia no se arrepintió. Y lo que queda allí es un desierto cubierto de ruinas de esa antigua ciudad de Éfeso. Y el Señor le dice, porque vendré pronto. Y en el tiempo griego estaba hablando del tiempo presente, es decir, el Señor le dijo que estaba caminando hacia ella para quitarlos de en medio porque no estaban cumpliendo con Él. Amén. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia para hoy? Pastor, ¿y cómo yo sé que ese mensaje es para la iglesia de hoy? Ah, bueno, porque Él dice muy claro, el que tenga oídos para oír, oiga. Eso no está en un solo tiempo. El que tenga oídos para oír, oiga. Mire si el escritor es sabio, que dijo, no va a haber excusa para que piense que estoy hablando únicamente del siglo I. No, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahora yo le pregunto a la iglesia, no tengo conclusión. La conclusión es lo que nosotros podemos pensar al respecto de lo que nosotros estamos haciendo con lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sabe qué? La promesa de Cristo es estar con nosotros hasta el fin del siglo, hasta donde yo sé el siglo no se ha acabado. Yo todavía estoy en la tierra y mientras yo esté en la tierra, Dios me hace la misma advertencia. Si yo amo la obra de Dios, pero si yo no puedo hacer con pasión lo que estoy haciendo, a mí se me perdió hace rato el amor. ¿Se acuerda el corito que cantaba nuestro? Bueno, yo lo cantaba cuando niño, que decía, amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Sí decía, ¿verdad? Para cuando Cristo venga, ¿cuál? Y luego decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. ¿Sabe? La palabra reconciliación es el puente que cruza. Y a veces yo pienso, usted se mira y dice, bueno, yo no tengo problemas con nadie, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, pero hay un problema mayor. O sea, mi vida está reconciliada con Dios. Yo estoy al tono con lo que la palabra de Dios me exige, con lo que la palabra de Dios me pide. Hermanos, a veces es tan fácil, nosotros damos miles y miles de excusas para no hacer lo que se nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Pero gloria a Dios por aquella gente que va por encima de eso. Y dice, yo sé lo que Dios me mandó a hacer. Aquella iglesia no se arrepintió y desapareció. Yo no quiero desaparecer delante de la presencia de Dios así, hermano. Yo necesito retomar, yo necesito amar, yo necesito hacerlo ardientemente con fervor. Porque esa es la iglesia de Cristo. Y la iglesia ungida con el Espíritu Santo se levanta y dice, no, vamos a hacerlo. Como en el tiempo de Habacuc, vayamos al monte, hermanito. Vamos a recoger leña. ¿Sabe? En el tiempo de Habacuc, cuando se iban a levantar los muros, Habacuc puso por familia a cada persona y le asignó un lugar. Y le decía, este es el lugar en el muro. Esto te corresponde a ti, a tu familia. Y cada gente comenzó a trabajar por aquel espacio. Y así se construyó el muro. Y así se edificó el muro. Si cada uno de nosotros tomamos el lugar que nos corresponde y empezáramos a ver la iglesia no como un lugar para venir, sino como un cuerpo, como una fraternidad, como un cuerpo vivo, hermano, no como un cuerpo muerto.
nosotros nos levantaríamos y dijéramos, ya yo entiendo el propósito por el cual Dios me ha puesto en este lugar. Hay mucha gente que nos necesita. Yo no doy abasto, hermano. No doy abasto. Ni entre aconsejando, ni en orando, no doy abasto. Ni haciendo el trabajo que hay que hacer en la iglesia, más mi trabajo. A veces le digo a mi esposa que pasen estos 3 años para retirarme ya. Pero usted sabe por qué, hermano, por estar en la iglesia. No es para irme a Cancún, ni para irme a Costa Rica, ni para irme a Santo Domingo a vivir de una pensión. No es para eso, hermano. Es porque hay mucha gente que me necesita. ¿Por qué me necesita? Porque necesitan a Cristo. Y yo tengo lo que ellos necesitan. Y yo tengo la palabra que ellos necesitan. Y yo tengo a mi lado a un poderoso gigante que se llama Dios. Incline su rostro. Vamos a orar al Señor. En esta mañana, el Señor lo ha traído con un propósito. Y usted dirá, pastor, ese mensaje era para mí. Sí, perfecto. Recíbelo. Pero la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Sabe? El Señor te hace una invitación. Y te dice, he aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Te llama por tu nombre, porque te conoce. Porque conoce lo que has hecho, lo que tienes, conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tus pensamientos, conoce tus frustraciones. Él lo sabe todo. Y Él te dice, mira, he aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Probablemente no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Tal vez sea la primera. Te llamo. Si tú abres, yo voy a entrar. Y me voy a sentar a la mesa contigo. Y vamos a cenar juntos. Pero si tú no abres la puerta de tu corazón, Él va a dejar de tocar. Se va a voltear y se va a ir. He aquí, hoy es el día aceptable, el día de salvación, en la cual el Señor te dice, yo estoy a tu puerta, yo te llamo. Yo quiero que tú conozcas el propósito por el cual yo te creé. Yo estoy dispuesto a darte la fuerza que necesitas, el valor, el carácter, para tomar una decisión, para romper con el vicio, para romper con el círculo donde te encuentras. He aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Si hay alguien que quiere la oración, todo el mundo tiene su cabeza abajo, usted puede levantar la mano de ahí donde usted está. Solamente voy a mirar yo para orar por usted. Pero no pierda la oportunidad. Cristo te llama. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Yo no me canso de servirle. Usted tiene la mano arriba, levante la mano y diga, pastor, yo necesito. Ese mensaje es para mí, yo lo voy a tomar hoy. Yo necesito que el Espíritu Santo de Dios me dé la fuerza, la energía para romper con la estructura mal puesta, mal hecha que está en mi vida. Padre, en el nombre de Cristo voy a orar por los que tienen la mano arriba. Señor, ayúdame, iglesia, a orar, Padre. Tú no has cambiado, tú no te mudas. En ti no hay sombra de variación. Padre, vengo a ti en el nombre de Cristo, tu Hijo. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Yo intercedo por mis hermanos que tienen la mano arriba, Señor, sabiendo como símbolo de fe de que te creen. Que te dicen, Señor, yo voy a retomar mi vida, yo me voy a levantar y lo voy a hacer en el nombre de Cristo. Basta ya la inacción, basta ya la resignación, basta ya la frialdad,
Me voy a levantar y me voy a parar en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo voy a saltar muros. En el nombre de Cristo. Me han empujado con violencia para que me caiga. Son muchos los enemigos que me rodean. Me han empujado con violencia. Pero en el nombre de Jehová yo los venceré. Mas en el nombre del Señor yo los venceré. Padre, los vencemos en el nombre de Cristo. Padre, esto era lo que esperaba. Gracias por tu advertencia. Me levanto hoy y te digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, póngase en pie, hermano, ahora, póngase en pie. Ven acá, Jessica. Vamos a cantar por lo menos 2 veces esa estrofa, ese himno que ellos están tocando. Aleluya. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Dele un aplauso a su nombre. Qué grande es Él. Aleluya. Qué grande es nuestro Dios. Puede sentarse. Tal vez usted dirá, pastor, pero yo no soy como usted. A mí no me criaron en la iglesia, o no me crié en la iglesia, o no he tenido ninguna relación con el Señor. ¿Sabe? Dicen por ahí que nunca es tarde para el que quiere. La Biblia dice que aún hay tiempo. Él utiliza una imagen y dice, porque es mejor perro vivo que león muerto.
mientras hay esperanza, hermano. Pero mientras se está vivo hay esperanza. ¿Y sabe qué? Yo le creo a Dios. Yo no me voy a rendir, hermano. Ah, pastor, si usted lo dice ahora. No, hermano, no me voy a rendir. Pastor, ¿cómo usted está seguro? Bueno, porque yo le creo a la promesa de Dios. Pastor, pero es que, bueno, no es que nada. Es que la Biblia dice que conforme a tu fe será hecho. Yo le creo a Dios. Por más que usted trate de convencerme, pastor, no sea tan fanático. No, hermano, yo le creo a Dios. Y yo amo a Dios. Y si hasta aquí Dios me ha ayudado, hermano, ¿usted cree que yo voy a echar para atrás ahora? Yo no soy de los que echo atrás. Usted tampoco debería echar atrás. Nosotros no somos de los que miramos atrás. Nosotros somos los que miramos el blanco de la soberana vocación. Así que esta mañana le doy gracias al Señor por su amor y misericordia. Le doy gracias a Dios por las familias que nos visitan. El hermano Félix Bravo Román. Félix. La familia Román, que no tengo el nombre del otro caballero. Si es Román, pues debe ser bueno porque mi esposa es Román, así que, y mi esposa es muy buena. Es tan y tan y tan buena que hasta para pelear es buena. Usted no sabe, es una delicia pelear con ella. Hermano, se lo digo en serio. Hemos aprendido un secreto y está en la palabra del Señor. Así que bienvenido a Félix, a su familia. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que hace un poquito calor, pero estamos trabajando para ello. Yo quiero que la iglesia lo entienda. Tenemos que trabajar. A veces la gente piensa que uno truene los dedos y las cosas aparezcan. Hay que trabajar, hermano. Hay que fajarse. Hay que fajarse. Yo todavía me quedan ánimo, hermano. Me quedan fuerzas. Y le pido al Señor que cuando tenga 80 años sea como mi madre. Mi madre tiene 80 y tiene más energía que yo. Cuando yo voy a mi casa, lo único que hago es sentarme y escucharla. No puedo hacer otra cosa. Imagínense si tiene energía. Yo me siento y la escucho. No me da break. A sus 80 años. Pero gracias por estar aquí en esta mañana a la iglesia. Voy a hacer anuncio para luego entregar a Raymond, para que recojan la ofrenda. Y pues búscame a Daniela para que toque el corito. Quiero decirle, ¿verdad?, a nuestras visitas, ahí está mi esposa, Aisda Román. Mis hijas que andan por ahí. La que toca la batería, que es mi hija también. Mi hija menor, ya decir menor, la chiquita de casa. Y ya tiene 18 años. Pero qué bueno. 18. Me asusté de momento. 18 años. Wow, ya el año que viene va para la universidad. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay que meterle ganas. Hay que meterle ganas a lo que usted hace. Esta mañana yo estaba orando. Y yo vengo siempre con el hermano Isaac. Y ahora vengo con el hermano Sammy a orar. Y anoche el hermano Isaac me había escrito. Yo lo vi tarde. Estábamos cazando a alguien por allá por Aguadilla. Aguadilla era, Oaxaca. Y el hermano Isaac me dijo, pastor, tiene que ir más temprano porque el hermano Sammy es ahí a las 6 en punto para orar y él no tiene quien abra el portón. Pero ¿usted sabe lo que me sorprendió? Que cuando yo llegué el hermano, porque el hermano Isaac me dijo, pastor, que acabo de salir y estoy desbaratado, llevaba trabajando no sé cuántas horas corridas. 15 horas corridas. Y me dijo, tal vez no pueda ir por la mañana a orar. Y me sorprendió cuando lo vi por la mañana aquí. Y yo dije, hermano, tiene que haber algo que mueva a un hombre a hacer esto. Tiene que haber una pasión. La mayoría de nosotros diríamos, yo estoy cansado, yo me quedo en mi casa durmiendo. Eso no es obligado. Pero es que para esto tiene que haber una pasión. Uno tiene que amar esto. De hecho, estamos terminando la oficina y el saloncito de los jóvenes. Gracias primero a alguien que donó el dinero para eso. Y gracias a las manos que trabajamos para eso. Nos falta una parte, necesitamos que nos ayuden. Ya yo le dije a mi esposa, tendré que venir el sábado para terminar esto. Necesitamos terminarle la cejadura a la puerta y unas cositas. Y pintar y tener una oficina
para poder atender a la gente como la gente se merece. Y tenemos que tomar una decisión sobre la carpa, hermano, porque ya, yo creo que la carpa no aguanta mucho y necesitamos trabajar. Necesitamos manos que nos ayuden a trabajar. Yo tengo mi trabajo, tengo mi profesión, salgo de la escuela, trabajo, tengo mi familia, atiendo a mi familia, porque yo no voy a dejar de atender a mi familia por la iglesia. Usted dirá, ay, pastor, ¿qué usted dice? Todo tiene su tiempo. Pero hay veces que lo he dejado. Hay veces que ni vacaciones tomamos por muchas razones. Pero tengo que atender a mi familia responsablemente, a mis hijas. Pero tengo que atender la iglesia. Porque yo amo la obra del Señor. Y yo quiero dejarle algo a mi próxima generación. Yo quiero dejarle algo a mis nietos. Yo quiero dejarle algo a la gente de la comunidad. Que amen a Dios. Que se críen en la iglesia. Y que busquen al Señor. Así que Dios les bendiga. Mi hermano Félix, a su familia. Varón, Dios te bendiga. También no tengo tu nombre, pero gracias por estar aquí. Y estamos para servirle. A una iglesia que sirve y que busca a Dios. Amén. Yo lo voy a pedir a mi hermano Remo, al copastor de la iglesia. A su esposa, que es una de las que cantan y cantan bien. Porque yo canto, pero no lo hago tan bien. Pero me paro al lado de ella y me guillo también, como que sé cantar. Y yo me emociono porque se oye bien. O si no, me paro al lado de mi esposa, ¿verdad? Qué bueno es tener una esposa que canta, ¿verdad? Santo eres Dios. Mire, mi hermano, hablando de eso mismo, que está hablando el pastor, aleluya, de que hay que trabajar, mirando para arriba, viendo esta carpa, hemos estado comentando algunos hermanos de la Junta, nuestro hermano Alex, que es el tesorero, está por aquí. Yo se lo he comentado al pastor, ¿cómo se vería un techo en madera aquí? Se vería lindo, ¿verdad? Estamos hablándolo, estoy orando, me imagino que mis hermanos están orando por eso. ¿Qué usted cree, iglesia? Un techo en madera aquí, no muy grande, no hasta allá, por supuesto, ¿verdad? Sería muy grande, pero yo creo que se puede, amén. Para un pueblo que lo cree y ora, yo creo que se puede, aleluya. Y nada, solamente se lo quiero decir a la iglesia para que nos ayude a orar, amén. No sé cuánto saldría, no sé si mi hermano Isaac sabe cuánto saldría un techo aquí, que él es contratista en madera. Me gustaría tratar de tirar alguna cotización en materiales para saber cuánto sale, pero se lo presento a la iglesia para que nos ayude a orar en el sentido de si podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Amén. Que la iglesia tiene el dinero ahora mismo, tengo que decirle, serle sincero, que no lo vamos a tener, ¿verdad? No lo tenemos, ¿verdad? Porque si usamos lo que tenemos, pues nos quedamos en cero. Pero yo creo que se puede. Amén. Por ahí hay unas ideas de actividades para recoger dinero pro templo buenísimas. Buenísimas. Que yo creo que se puede recoger el dinero que haga falta para hacer un techo aquí en madera. Amén. Estamos más cómodos, es más firme, se ve más bonito, gloria al nombre del Señor, porque primeramente nuestro Señor merece lo mejor. Luego usted como iglesia y nosotros como iglesia merecemos, ¿verdad?, algo más bonito. Gloria al nombre del Señor. Menos calor. Aleluya. Así que yo esa carga se la pongo en sus manos para que nos ayude a orar. Si tiene alguna idea para poder recoger fondos, dígala, ¿verdad? Ya nuestro hermano Javier presentó una idea tremenda, sabe, con los jóvenes que quieren hacer, 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 con los jóvenes que quieren